Tras el intento de magnicidio de Donald Trump por parte de un francotirador a pocos meses de que sean las elecciones presidenciales en Estados Unidos en este 2024 y con todo el ambiente de incitación hacia una guerra civil en los últimos años, que hasta te anuncian incluso, ¿no?, a través de numerosas películas y series, y además teniendo en cuenta que el tema de los francotiradores es muy recurrente, ¿no?, en todo el ambiente hollywoodiense, hemos pensado en desgranar todo lo que podamos dentro de un pequeño vídeo. ¿Cómo tendría que ser el funcionamiento psicológico de un francotirador de élite, de un profesional, de alguien que está entrenado y que se ha tenido que enfrentar a multitud de misiones donde ha eliminado a muchas personas e incluso a cientos? Y así lo comparamos con el tirador de Trump y con las noticias que van saliendo, a ver qué os parece. Vamos a apoyarnos en la neurociencia cognitiva y en varios libros narrados tanto en primera persona por parte de francotiradores profesionales como de otros que han entrevistado a francotiradores entrenados y que han compartido de alguna manera el alcance de sus habilidades. Vamos a poner sobre la mesa multitud de variables que necesita tener en cuenta un francotirador a la hora de alcanzar su objetivo, para que seamos un poquito conscientes de la dificultad. Oiréis a muchas personas diciendo que, claro, es muy fácil disparar a otro cuando tú tienes armas a tu disposición, pero esto no es cierto. Dave Grossman, coronel retirado del ejército estadounidense, escribe un libro donde explica lo difícil que es matar a otro ser humano por dos razones principalmente. La primera, porque es algo contra natura, y la segunda porque uno también teme ser asesinado al exponerse. Y explica cómo, y esto lo recogen también diferentes investigaciones, muchos soldados lo que hacen en el campo de batalla es disparar hacia la dirección aproximada del enemigo. Y de hecho los datos indican que durante la Primera Guerra Mundial hacían falta aproximadamente unas 10.000 balas para causar una sola muerte. En la Segunda Guerra Mundial la cifra ascendió hasta 25.000, en la Guerra de Vietnam a 50.000 y para combatir a un insurgente en Afganistán hacían falta hasta 250.000 balas. Parece increíble, ¿verdad? Pues ahora vamos a pensar en por qué se necesitan presupuestos millonarios para defensa, sobre todo al insistir, ¿no?, en hacer guerras constantemente para alcanzar mayores cuotas de poder y además hacerlas enviando a personas físicas, ¿no?, a soldados al frente e involucrando a los países que de una u otra manera te deben un favor. En comparación, después de la guerra de Vietnam, un francotirador necesitaba entre una y como mucho 2 balas para causar una muerte. Ahora bien, ¿qué componentes psicológicos marcan la diferencia en el francotirador? Tengamos en cuenta que para alcanzar un objetivo, los francotiradores se tienen que enfrentar a multitud de elementos y de variables externas que no pueden controlar y donde hay un alto grado de tensión y de incertidumbre. Y esto hace pensar en el control que deben tener a nivel interno si quieren tener éxito en su misión. Se enfrentan a la fatiga física y al agotamiento ocular si tienen que estar usando durante mucho tiempo la mira telescópica o mantener la posición sin moverse. Tienen que tener en cuenta variables como la distancia a la que esté el objetivo, la altitud, la temperatura, el tipo de munición, la velocidad del viento, el comportamiento de la persona que va a ser su diana, la velocidad de esta, si está en movimiento, su frecuencia cardíaca, la sudoración, etcétera, que pueden aparecer como manifestaciones fisiológicas al estrés, todo aquello que de alguna manera se interponga en la trayectoria entre él y el objetivo, sin contar con que necesita un profundo conocimiento de armas, de balística y de física, debe tener experiencia en combate, tener conciencia situacional, debe saber resistir en entornos difíciles, reponerse inmediatamente si ocurre algún imprevisto o hay algún fallo, disciplina, concentración, perseverancia, determinación. Todo esto son características que salen de la propia persona, pero que también se deben a un duro entrenamiento. Vamos a pensar ahora un momento en el tirador de Trump y en todo el escenario y lo vamos a visualizar con un par de imágenes desde distintas perspectivas. Por cierto, para los que estéis escuchando esto en formato podcast,
id al vídeo de YouTube. Fijaos, tenemos un perímetro de seguridad en forma de rectángulo, que es donde está el público, y el atril donde Trump da su discurso. En diagonal y a menos de 120 metros, o lo que serían 130 yardas, tenemos una serie de estructuras con tejados que lógicamente deberán ser vigiladas. Detrás del escenario, en otro tejado, están apostados 2 contrafrancotiradores del servicio secreto, entiendo que cada uno vigilando ángulos distintos. Y en varios de los vídeos que están circulando por las redes sociales y en los medios de comunicación, mucha gente había visto cómo el tirador iba subiendo al tejado con el rifle en la mano. There he is. Because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Criminals, He's we on have the roof. He's drug right. dealers, we have people that Right should here, not be here. right on the roof. It's much He's tougher cleaning than up now. it happens. You went right on the roof again. E incluso lo grabaron estando allí apostado. Vamos a ponernos en la cabeza de ese tirador que tiene que subir al tejado cargando un rifle, que sabe que lo han visto porque había distintas personas, ¿no?, jaleando y alertando a la policía e intentando llamar la atención de los servicios secretos, con lo cual ya tienes la presión de que sabes que tienes que actuar rápido porque te han visto y además eres consciente de que si el otro te pone en su punto de mira, estás muerto. En esas además tienes que controlar todas las variables que hemos dicho y en los medios comentan que se han puesto en contacto con algún compañero que tenía en el campo de tiro al que iba a entrenar y dicen que era muy mal tirador. Podría ser un acto finalista, como ya hemos visto, ¿no?, en multitud de ocasiones que hacen los asesinos en masa, que entran a un instituto o a un supermercado y abren fuego llevándose por delante a varias personas, sabiendo que tarde o temprano vas a ser abatido. Aún así, en ese momento, un francotirador que realmente fuese entrenado y que fuese profesional necesitaría, como hemos dicho, controlar su nivel de activación fisiológica, para lo cual, entre otras cosas, tendría que reconocer primero en sí mismo los síntomas físicos de estrés y saber aplacarlos. Tenéis, por cierto, 2 vídeos, uno sobre estrés y otro sobre activación fisiológica, que se pueden ver juntos y que os van a ser muy útiles en el día a día. Tiene que gestionar el miedo, tiene que conocerse y autoevaluarse, necesita inhibir distracciones para poder mantener la atención donde tiene que mantenerla y no fallar, necesita de un reconocimiento visual, función perceptiva, y de una cognición espacial más que óptimas, necesita prever lo que puede suceder para adelantarse a la situación, incluido, ¿no?, el movimiento del objetivo y otros comportamientos, ¿no?, que pueden suceder a su alrededor. Necesita ser flexible para adaptarse a situaciones que pueden cambiar en cuestión de segundos. Tiene que hacer un razonamiento muchas veces sobre multitud de variables y si no le da tiempo a hacer un razonamiento, al menos tiene que tener todo muy automatizado como para poder reaccionar de forma rápida. Tiene que generar opciones de respuesta y ser capaz de ver las que ya estén presentes. Tiene que tener claro lo que quiere lograr, ¿no?, y continuar esforzándose a pesar de los fracasos que pueda haber o de los contratiempos. Es decir, necesita ejercer un control sobre sus recursos mentales. Y esto no muchas personas pueden hacerlo de manera eficiente, aún con entrenamiento. Vamos a ver ahora la actuación de los contrafrancotiradores del servicio secreto. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Aquí caben multitud de interpretaciones, pero si os fijáis, hay un momento en que uno de ellos parece que ve algo y se dirige a disparar. Por el ángulo realmente no parece que estuviera visualizando el punto donde estaba el tirador, sino que percibe un movimiento, se alerta y reacciona, pero tarde. Mientras el otro creo que se ve un poquito más claramente que no estaba mirando en esa dirección porque se sorprende cuando oye el disparo, bien del tirador o bien del compañero, y lo que hace es agacharse. Vamos a verlo otra vez. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. En uno de los libros, y os vamos a dejar como siempre todos los enlaces en la descripción, el sargento francotirador de los marines durante la primera batalla de Fallujah en Irak, 2004, John Ethan Place, de tan solo 20 años,
consiguió alcanzar un objetivo a más de 6 campos de fútbol de distancia, es decir, a más de 600 metros, pero lo más extraordinario no era esto, sino que apuntó a casi 2,5 metros por delante del objetivo, calculando cómo se iba a mover. Por su parte, Craig Harrison, cabo primero del Ejército de Tierra del Reino Unido, a los 35 años alcanzó su objetivo a casi 2,5 kilómetros de distancia en Afganistán. Y es que además tenemos que añadir a todas las variables que ya hemos citado la fuerza de Coriolis, causada por la rotación de la Tierra y que afecta el trayecto de las balas. Puede influir en la desviación lateral, según el hemisferio en el que te encuentres, puede causar que la trayectoria del proyectil se curve en lugar de ir en línea recta, te obliga a hacer cálculos balísticos complejos y además tener en cuenta la resistencia del aire, la gravedad, el tiempo limitado que tienes para actuar, todo lo que puede cambiar en cuestión de segundos, etcétera, etcétera. Hay un fragmento en uno de los libros que voy a citar tal cual. En la luz brillante y constante del día, el paisaje homogéneo absorbía los contrastes visuales, creando un fondo uniforme y confuso. Las sombras proyectadas por el sol cansaban la vista y hacían que el terreno pareciese inestable. Con el paso del tiempo, las zanjas profundas se volvían oscuras e impenetrables y las sombras de los objetos inmóviles se movían constantemente. El paisaje, como gran parte de Afganistán, ofrecía tanto exposición como ocultación. Todo estaba a la vista, pero nada era realmente visible. Quizá por todas estas cuestiones que un profesional entrenado debe resolver cuando quiere alcanzar un objetivo, es por lo que se está diciendo que el tirador en realidad solo ha sido un cabeza de turco y que puede ser que hubiese otro francotirador, uno de verdad, uno profesional, situado bastante más lejos efectuando el disparo. Y esta historia ya nos suena de antes, ¿no? Thomas Matthew Crooks, el tirador que casi mata a Trump, tenía 20 años, ningún antecedente conocido, recibió un premio en matemáticas y ciencias a nivel nacional y era calificado como un alumno brillante. Algunos medios señalan que sufría bullying porque han entrevistado a determinados compañeros del instituto y parece ser que eso es lo que han dicho. Y además en su coche parece que han encontrado sustancias y dispositivos explosivos, pero esto es mucho más difícil de conseguir y más a día de hoy que está todo regulado y controlado. Y claro, a mí todo esto me ha recordado mucho a Ted Kaczynski, alias Unabomber, o una bomber, quien puso en jaque al FBI durante 17 años y del cual, por cierto, hemos hecho 2 vídeos exhaustivos que son muy interesantes. Échales un ojo a ver si ves ciertos patrones que se repiten. Fijaos en otra cosa interesante. A nivel popular, los francotiradores profesionales del ejército son admirados, ¿no? En las películas suelen ser representados como héroes, en los videojuegos todo el mundo quiere ser alguna vez un francotirador. Es una figura que de alguna manera se recubre de misterio, de hazañas imposibles, ¿no? Casi como si tuvieran superpoderes. Pero en cambio, los francotiradores considerados criminales se reflejan en los medios como personas perturbadas o fanáticas o personas al margen de la sociedad o bien antisistema. Si este del vídeo es Crooks, y parece que así es, ¿diríais que tiene las habilidades psicológicas de templanza y control sobre su propia conducta que hemos dicho antes? Y otra cosa, ¿las muertes que ocasiona un francotirador profesional del ejército son buenas muertes o están justificadas? Y si lo hace alguien fuera de las normas establecidas de un combate reglado, ¿son malas muertes? Porque entonces esto nos lleva a la teoría de la desvinculación moral de Albert Bandura, de la que ya tenéis un vídeo. Hasta aquí una pequeña pincelada reflexiva sobre este tema que tiene evidentemente multitud de aristas. Si vemos que os gusta, si le dais a like, ¿no? Lo compartís, tiene bastantes visualizaciones e incluso hacéis alguna donación si queréis, haremos otro vídeo sobre asesinos en masa, bien en escuelas, bien en supermercados, etc. Tenéis un vídeo sobre la matanza de Utoya, donde ya dimos algunas claves. Y seguramente añadiríamos otro vídeo sobre los francotiradores porque es un tema que creo que puede interesar y tenemos bastante material ahora con diversos libros, pero solo si apoyáis mucho
este vídeo porque tenemos bastantes temas a tratar que están en espera. Pregunta final: ¿qué pensáis sobre lo que ha sucedido con Trump y lo que en otras ocasiones también ha sucedido con otros presidentes estadounidenses?